Pokémon Crónicas de la Libertad 941. Al escuchar esa voz, Caín mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro estaba complacido. El objetivo estaba cumplido a medias. Limpien este sistema, no dejen rastro y localicen la posición del objetivo, ordenó Caín nuevamente. Localizar el sistema enemigo no requería una infiltración profunda, así que no habría mucha resistencia. Para el sistema, no era un problema. Después de todo, el Teanflare no era más que un embrión en esta etapa, quizás incluso menos. Siguiendo la orden de Caín, las gafas de sol que tenía en la mano se convirtieron en eso. Unas simples gafas. Gracias a ambos por su ayuda. Por favor, vengan a descansar un rato con nosotros en el Palacio del Perfume, dijo el señor Sebastián a Caín y Lance. La batalla había terminado y las nubes en el cielo comenzaban a despejarse. Lance asintió, pero Caín permaneció donde estaba. Vayan ustedes adelante. Tengo algo que hacer, dijo, señalando a Gengar y Florges, que seguían inmóviles en la plaza. Lance, con su experiencia, comprendió de inmediato lo que pasaba con esos dos Pokémon. Levantó el pulgar hacia Caín antes de dirigirse con los demás al Palacio del Perfume. Así es. Tras la batalla, tanto Gengar como Florges, tras derrotar a Diggersby, experimentaron un cambio drástico en su aura. Slowking, que estaba junto a ellos, también había subido de nivel. Este ascenso formaba parte de la preparación previa a su transición al nivel élite. Una vez que esa barrera se rompiera, toda la energía acumulada estallaría. Era muy probable que volviera a subir de nivel pronto. Después de todo, Slowking llevaba 2 o 3 meses en el nivel 59. Su entrenamiento diario y su acumulación de energía no se agotarían con una sola subida de nivel. En cuanto a Gengar y Florges, su evolución fue más natural. Ya habían alcanzado el umbral. Pero ahora, subir de nivel se volvería cada vez más difícil. Gengar se había beneficiado de la energía venenosa absorbida de Dragalge, además de una semana de uso del orbe tóxico, que desarrolló su veneno y lo empujó al borde de un gran avance. Florges, por otro lado, simplemente se había preparado lo suficiente y había encontrado al oponente ideal. Con esa victoria, rompió su barrera. 2 Pokémon más en el nivel 60. Gengar y Florges. Con 3 Pokémon completamente entrenados por sí mismos alcanzando el nivel élite, Caín ahora podría ser considerado oficialmente un entrenador de nivel élite. Dicho esto, la evolución de Gengar y Florges no fue tan impresionante como la de Slowking. En realidad, simplemente habían aprovechado la oportunidad adecuada. Si hubiera sido Slowking en ese momento, la evolución habría sido aún más refinada. Que tilde Gengar rió mientras flotaba hacia Caín, su cuerpo redondo irradiaba energía poderosa. Florges también se acercó, dejando escapar un suave sonido. Ni siquiera se habían dado cuenta de lo que acababa de pasar. Bien hecho. Descansen un poco, los elogió Caín con una sonrisa, devolviéndolos a sus Pokéballs. Luego volvió a mirar hacia donde había huido Aliana y entró en el Palacio del Perfume. Todo el Palacio del Perfume era un ejemplo de arquitectura clásica. Al entrar, se podía sentir su lujo y grandeza. Lance ya estaba en el salón principal charlando con el heredero del Palacio del Perfume, tomando café tranquilamente como si nada hubiera pasado. Como si la batalla anterior no tuviera nada que ver con ellos. No es de extrañar que la Liga permitiera que el Palacio del Perfume existiera sin interferencias. Los herederos del palacio no parecían personas con grandes ambiciones. O mejor dicho, para no despertar las sospechas de la Liga, estos herederos se vieron obligados a actuar como nobles mimados. Cuando Caín entró, todos se pusieron de pie para darle la bienvenida. Su actuación en la batalla había sido evidente. Control absoluto. Serenidad impecable. Y tanto Caín como Lance eran todavía jóvenes, con un futuro brillante por delante. Eran candidatos ideales para ganarse el favor de la familia. Caín los saludó brevemente y tomó asiento para escuchar la conversación, añadiendo ocasionalmente algún comentario. La discusión principal fue entre Lance y el señor Sebastián. Señor Sebastián, si nos vamos y ellos regresan, ¿qué hará? Preguntó Lance, abordando el delicado tema. Después de todo, ni él ni Caín podían quedarse allí indefinidamente. Oh, no te preocupes. Solo te pedimos que te quedes unos días más. Ya hemos llamado a nuestro capitán de los caballeros, Sir Wickstrom. Una vez que llegue, no habrá de qué preocuparse, respondió el señor Sebastián con una sonrisa. Al mencionar a Wickstrom, su rostro se iluminó de orgullo. ¿Wickstrom? Lance no reconoció el nombre, pero Caín sí. Durante el torneo de Sinnoh, Wickstrom representó a Kalos.
En el futuro, se convertiría en uno de los 4 de élite de Kalos. Un experto en Pokémon de tipo acero, muy parecido a Steven Stone. Cain no esperaba que Wickstrom estuviera tan estrechamente relacionado con el Palacio del Perfume. Él asintió en señal de comprensión. Lance vio esto y no hizo más preguntas. Después de un rato, el señor Sebastián los condujo a 2 habitaciones lujosamente decoradas. Estas serán sus habitaciones durante su estancia. Si necesitan algo, no duden en hacérmelo saber, dijo antes de marcharse. A pesar de su avanzada edad, su postura erguida y sus pasos firmes reflejaban la profesionalidad de un mayordomo de primera clase. Ese Wickstrom, parece que lo conoces bien, preguntó Lance. Lo conocí en el torneo de Sinnoh. Es un entrenador con un fuerte espíritu caballeroso. Su fuerza es comparable a la de Grasna, respondió Cain mientras se hundía en un lujoso sofá. Lance asintió, comprendiendo. Si tenían a alguien así, además del jefe de seguridad del Parfum Palace, entonces realmente no había mucho de qué preocuparse. Después de todo, el otro lado parecía haberse peleado con Bass al final del conflicto. ¿Y ese grupo con los trajes raros? No parecías muy amigable con ellos. ¿Sabes quiénes son? Preguntó Lance, intrigado. Cain asintió. Tuve un encuentro previo con ellos. No son un grupo sencillo. Si alguna vez te los encuentras, ten mucho cuidado, respondió, sin dar más detalles. No mencionó demasiado al equipo Flare, ya que no estaba claro si su organización ya había emergido por completo. Pero, a juzgar por sus uniformes y su estricta jerarquía, no podían estar muy equivocados. Después de una breve conversación, Cain se recluyó en su habitación. Lance no dijo nada más. Después de todo, los Pokémon de Cain, Gengar y Florges acababan de alcanzar el nivel élite y necesitaban un buen descanso. Fin del capítulo. Después de entrar en la habitación, Cain cerró la puerta y abrió directamente un espacio alternativo en la pared. Luego entró acompañado de Slowking. Entrenar Pokémon dentro de una habitación siempre fue complicado. Lanzó varias Pokéballs una tras otra. Gengar, Florges, Honchkrow, Trapion y Weavile aparecieron frente a Cain. Incluyendo a Slowking, estos eran todos sus Pokémon principales. Actualmente, Slowking fue el primero en avanzar al nivel élite. Gengar y Florges lo siguieron de cerca, y se esperaba que los demás no tardarán mucho. Inmediatamente comenzó a ajustar su entrenamiento. Slowking, necesitas intentar condensar aún más tus poderes psíquicos. Tienes suficiente cantidad, pero aún te falta calidad. Te falta ese golpe decisivo, esa explosión final. Así que, por un momento, quiero que intentes comprimir tu energía psíquica para duplicar su densidad, le dijo Cain a Slowking. Aunque Gengar y Florges ya habían alcanzado el nivel élite, Cain todavía consideraba a Slowking su Pokémon más fuerte. Sin embargo, Slowking aún tenía algunas deficiencias. Su capacidad de ataque sostenido era muy alta, pero carecía de poder explosivo. La capacidad de decidir una batalla de un solo golpe. Eso era lo que necesitaba dominar. Gengar, Florges, acaban de ascender al nivel élite. Necesito que se familiaricen con los cambios en sus cuerpos y su poder. Comenzaremos con entrenamiento físico básico todos los días. Diciendo esto, Cain sacó otra Pokéball y liberó a Carvink. En la cabeza de Carvink ya se podía ver un tenue tono rosado en su núcleo de diamante. Carvink usará la gravedad para ayudarlos a adaptarse a sus nuevos cuerpos. Todos ustedes, incluyendo a Drapion y Honchkrow, entrenarán bajo la gravedad de Carvink, instruyó Cain. Al mismo tiempo, usar el movimiento gravedad ayudaría a Carvink a controlar mejor la energía dentro de él y completar su mutación. Drapion, tu actitud es un problema. Si no puedes solucionarlo, te lo aseguro desde ya. Te será muy difícil ascender al nivel élite, advirtió Cain. Drapion era un fanático de las batallas, pero también temerario. Cuanto más importante era la situación, más se agitaba, un defecto extremadamente grave. En el pasado, Blaziken también se había estancado en su evolución debido al mismo problema. Drapion ya había absorbido una gran cantidad de energía de tipo veneno y se había expuesto repetidamente al orbe tóxico. Reunía todas las condiciones necesarias para superar el límite. Incluso sin una batalla favorable, debería poder ascender al nivel élite por sí solo. Esa era su ventaja, compartida con Gengar. Pero aunque Gengar ya lo había hecho, ahora era el turno de Drapion. Honchkrow, Weavile, ustedes dos también deben mantener la calma. Sé que ver a sus compañeros fortalecerse puede ponerlos ansiosos, pero no se preocupen. Si siguen el plan que les presenté, pronto avanzarán también, les dijo Cain.
Honchkrow y Weavile habían tenido pocas oportunidades recientemente, ya que Cain había pasado mucho tiempo bajo el sol, donde no se desempeñaron bien. Sus días se habían limitado al entrenamiento básico y la práctica de movimientos. Esto había ampliado lentamente la brecha entre ellos y Slowking y los demás. Pero Cain sabía que no perdían el tiempo. Con una base tan sólida, eran los Pokémon más estables de su equipo. Con las oportunidades adecuadas, podían superar sus límites con naturalidad. Por eso Cain no se preocupaba por ellos. En comparación, de los tres, Trapión era el que más le preocupaba. Por supuesto, los ajustes futuros requerirían que tanto él como sus Pokémon trabajaran juntos. Con la ayuda de Carvink, la dificultad del entrenamiento aumentó significativamente. Un Pokémon con el movimiento gravedad era básicamente una herramienta sagrada para el entrenamiento. Si un entrenador de tipo lucha tuviera un Pokémon así, sus Pokémon mejorarían a un ritmo increíble. Una vez que los Pokémon comenzaron a entrenar, Cain se retiró silenciosamente a una esquina y sacó otra Pokéball. Pero esta vez, no lo tiró. A través del cristal translúcido de la Pokéball se podía ver el Pokémon que había en el interior. Dragalge. Tras ser capturado por Cain, su condición física había mejorado mucho. Sin embargo, recuperar el poder perdido era prácticamente imposible. Aún así, su imponente presencia seguía ahí y su poder seguía siendo considerable. Quizás debido a su avanzada edad, o porque Cain lo había salvado, Dragalge no mostró signos de hostilidad hacia él. Durante los 7 días en el castillo de batalla, Cain lo había sacado a diario y se había comunicado con él por telepatía. Si quería ejecutar la siguiente parte de su plan, Dragalge era esencial. Abrió la Pokéball y, tras un destello rojo, Dragalge apareció ante él. Su expresión era vacía y no hizo gran cosa al ser liberado. Simplemente manipuló un chorro de agua para que flotara a unos 5 o 6 centímetros del suelo. Dragalge se parecía bastante a Kingdra. Solo que uno parecía alga y el otro coral. Dragalge, ¿lo has pensado bien? Sé que tu cuerpo está débil ahora mismo, pero haré todo lo posible por estabilizarte. Estos días que hemos pasado juntos, creo que has visto de lo que soy capaz, le comunicó Cain por telepatía. Dragalge siguió mirando a Cain, pero esta vez, hubo un cambio sutil en su mirada. Como un Pokémon que había superado el nivel élite, y siendo un tipo dragón, tenía su orgullo. Pero todo eso se había desgastado después de años de encarcelamiento en la prisión del Pilar del Dragón. La presencia de Dragalge comenzó a crecer, volviéndose tan intimidante como una bestia salvaje acechando a su presa. Aunque su poder no había regresado por completo, su aura era abrumadora. Los Pokémon en el espacio alternativo sintieron la presión. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron a Cain con preocupación. Pero entonces, Dragalge asintió levemente y su aura se desvaneció. Volvió a parecerse a la antigua criatura de antes. Al ver el asentimiento, la comisura de la boca de Cain se levantó ligeramente. El trato fue hecho. Con eso, todo estaba en su lugar. El resto dependería de la improvisación cuando llegara el momento. Dejó que Dragalge descansara en el espacio alternativo mientras sacaba un montón de objetos y los esparcía en el suelo. Fue imposible para Dragalge recuperar plenamente su visión o potencial. Todo lo que Cain pudo hacer fue ayudarlo a adaptarse lentamente a su cuerpo actual y prolongar su vida tanto como fuera posible. Habían hecho un trato, y para cumplirlo, Cain necesitaba ayudar a Dragalge a recuperar parte de su poder. Era un acuerdo mutuamente beneficioso. Y, sinceramente, Cain no le temía a Dragalge en su estado actual. Aparte de su aura intimidante, no representaba una amenaza real. Además, mientras crea herramientas para ayudar a que el cuerpo de Dragalge se recupere, Cain también podría agregar algunos elementos adicionales, por si acaso. Fin del capítulo. Cain y Lance permanecieron en el Palacio Parfum 2 días. No fue hasta la llegada de Sir Wixtron que dieron por cumplida su misión. Wixtron reconoció a Cain en cuanto lo vio. Después de todo, durante el torneo de Sinnoh, Cain le había dejado una profunda impresión. Después de intercambiar algunas palabras amables y confiarle a Wixtron la tarea de proteger el Palacio Parfum, Cain y Lance partieron juntos. Volaron en sus Pokémon de tipo volador en dirección a Ciudad Luminaria. Su siguiente misión era investigar los laboratorios Lysandre. Una vez completada, podrían regresar a sus respectivas regiones. Pero a mitad de camino, Cain le dijo a Lance: «Hay algo de lo que tengo que ocuparme. Ve a Ciudad Luminaria antes que yo. Te veré en el centro Pokémon en 2 días». Sin esperar una respuesta, Cain se desvió del curso de su Flygon y voló en otra dirección.
Lance lo vio irse, sin saber qué pasaba, pero comprendía que todos tenían asuntos urgentes de vez en cuando. No le dio mucha importancia. Le dio una palmadita ligera en el cuello a su Dragonite. Sin que Flygon lo frenara, Dragonite aumentó considerablemente su velocidad. En cuanto a Flygon, aliviado por la separación, finalmente se relajó un poco. No hay dolor sin comparación. Volar junto a Dragonite todo este tiempo lo había puesto bajo una inmensa presión. Ser un Pokémon volador no es tarea fácil. Al ver que Lance no mostraba preocupación, Cain se relajó. Ordenó a Flygon que descendiera al bosque entre el Palacio Perfum y Ciudad Luminaria. En lo alto de un árbol, abrió una dimensión alternativa y entró en ella. Cuando salió, era una persona completamente diferente. Había vuelto a su apariencia original y ahora vestía una amplia capa negra con capucha. Poco después de salir, su rostro comenzó a distorsionarse hasta volverse completamente irreconocible. Utilizó sus poderes psíquicos para velar su rostro, haciendo imposible distinguir sus rasgos. Luego lanzó una Pokéball e invocó a Honchkrow. Vamos, dijo Caín, ahora con una voz distorsionada y ronca. Honchkrow asintió, batió las alas y despegó. Caín le agarró una pata. Al igual que cuando entraron en la Torre de la Maestría, usó sus poderes psíquicos para flotar y así no ser una carga para Honchkrow. Gracias a eso, su vuelo fue incluso más rápido que con Flygon. El único inconveniente fue que no podía sentarse cómodamente en Honchkrow como podía hacerlo en Flygon. El destino de Caín era la ubicación que había rastreado 2 días antes utilizando el sistema conectado a las gafas de Aliana. Pasar un par de días en Parfum Palace le había ayudado a evitar sospechas. La base secreta de Lysandre no estaba lejos de Ciudad Luminaria. Se encontraba en lo profundo de una montaña cerca de la ciudad. Gracias a Honchkrow, Caín lo encontró rápidamente. Aterrizó suavemente y lanzó otra Pokéball, invocando a Gengar. Una de las ventajas de Gengar era que su energía y aura eran difíciles de detectar. Si alguien no lo conocía bien, jamás lo asociaría con el Gengar de Caín. Así que está dentro de esta montaña. Está bastante bien escondido. Parece que ya empezaron los preparativos, pensó Caín. Para ser precavido, y tras asegurarse de que no hubiera sistemas de vigilancia cerca, invocó a Slowking para que dejara una señal psíquica. Era necesario asegurar una ruta de escape en cualquier momento. Gengar, encuentra la entrada, ordenó Caín. ¿Qué? Gengar se rió y asintió. Ahora que había alcanzado el nivel élite, Gengar era aún más difícil de detectar. En ese momento, la sombra de Caín se onduló y apareció su Mismagius. Caín le dio una palmadita en la cabeza con una sonrisa. Cuento contigo más tarde, ¿de acuerdo? Mi Istilde, respondió Mismagius felizmente, con los ojos medio cerrados. Era aún más difícil de detectar que Gengar. Gracias al entrenamiento constante, podía ocultar por completo su presencia. Si se escondía en las sombras, ni siquiera el Dragonite del profesor Oak podría encontrarla. Claro, si hubiera un Pokémon con sentidos extremadamente agudos, podría detectarla. Pero Caín estaba seguro de que no había nadie ni nada aquí capaz de eso. Mientras Caín revisaba mentalmente cada paso del plan, con los ojos cerrados, buscando fallas, Gengar regresó de las sombras. ¿Qué? Gengar flotó frente a él. Caín abrió lentamente los ojos y dijo: Vamos. Gengar abrió el camino mientras Caín lo seguía, envolviéndose en energía psíquica para ocultar por completo su presencia. Si había algún Pokémon con un olfato agudo cerca, podría memorizar su olor, algo que debía evitar. Además, Caín tenía un aura particularmente intensa debido al don del aura del Lucario de la isla mítica, que también necesitaba ser oculto. Al llegar a una enorme roca, vio a Gengar atravesarla sin esfuerzo. Solo con su ayuda Caín pudo encontrar la entrada oculta bajo unos espesos arbustos. Allí había un panel con contraseña. Caín sonrió y puso su mano sobre él. Charlar. Para el sistema de Caín, ningún código representaba un desafío. La gran roca se deslizó hacia un lado como una puerta automática, revelando un túnel con apariencia de alta tecnología. En la entrada había 2 guardias. Al principio, pensaron que debían saludar, pero al ver quién era, se quedaron paralizados. Antes de que pudieran dar la alarma, Gengar los durmió con hipnosis. Caín continuó por el túnel hasta llegar a otra puerta electrónica, donde esta vez sí sonó la alarma. El sistema de vigilancia lo había detectado. Miró la cámara montada en la pared, puso la mano en la puerta como si fuera su propia casa y la abrió sin esfuerzo. En la sala de vigilancia, el personal de seguridad estaba atónito.
¿Cómo es que este tipo abre las puertas con más facilidad que nosotros? Ante la alarma, inmediatamente apareció un hombre alto, de aproximadamente 1,80 metros, vestido con un traje negro y rojo, con cabello de color naranja brillante que fluía como la melena de un león. Al verlo, los dos hombres en la sala de control se pusieron de pie y exclamaron al unísono: «Señor Lysander». Si no fuera por las gafas de sol que llevaba, la devoción fanática en sus ojos habría sido evidente. Parecían seguidores de una secta. Lysandre asintió y preguntó: «¿Qué pasó?». Fin del capítulo. Señor, informe urgente, alguien está invadiendo, dijo uno de los operadores de vigilancia. Sin embargo, su expresión mostró un atisbo de confusión ante la palabra invadiendo. Por la apariencia del intruso, parecía que había entrado a la fuerza, pero la forma en que abría cada puerta daba la impresión de tener más autoridad que un ejecutivo. Incluso los ejecutivos necesitaban autenticación para acceder a cada zona, y este tipo simplemente pasaba como si nada. Miraron las imágenes en el monitor. Las puertas se abrieron una tras otra sin resistencia. A su lado había un hangar. Cualquiera que intentara acercarse se quedaba dormido antes de siquiera acercarse. Y no estaba solo. Una Miss Magius lo seguía de cerca, observando con curiosidad todo a su alrededor, como si estuviera explorando una nueva ciudad. Lysandre, al ver la escena de Caín avanzando como si no hubiera obstáculos, frunció el ceño y dijo: «Entendido. Me encargaré de esto yo mismo». Dicho esto, salió con decisión. Ya había enviado a todos los ejecutivos de la base a diversas misiones. No esperaba que nadie se atreviera a infiltrarse tan directamente. No le quedó más remedio que intervenir personalmente. Con algunos subordinados siguiéndolo, Lysandre se dirigió hacia el punto de acceso. Caín, por su parte, no se extralimitó. Tras abrir varias puertas y llamar inevitablemente la atención, se quedó quieto, esperando con calma. Pronto, varios hombres y mujeres vestidos con uniformes de color naranja rojizo lo rodearon por completo. Pero nadie se atrevió a acercarse. El hangar a su lado era demasiado intimidante. Cualquier Pokémon que intentara acercarse era rápidamente abatido por hangar. Caín no hizo ni un solo movimiento, y por tanto, tampoco se atrevieron a actuar por su cuenta. No pasó mucho tiempo antes de que Lysandre se abriera paso entre la multitud y se detuviera frente a Caín. Frunciendo el ceño ante la aparición del intruso, preguntó con voz severa: «¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito al entrar en nuestra base secreta?». El rostro de Caín estaba cubierto por una capa de energía psíquica, lo que hacía imposible ver sus rasgos. «Señor Lysandre, el individuo tiene una especie de protección especial en el rostro. No podemos verificar su identidad. Es muy probable que la energía que lo enmascara sea de tipo psíquico. Hay un 80% de probabilidades de que esta figura encapuchada sea psíquica», dijo una voz a través del auricular oculto en el oído de Lysandre. Al escuchar psíquico, el ceño de Lysandre se profundizó. No era la primera vez que se topaba con un psíquico, pero alguien capaz de ocultar su identidad por completo de esta manera. Muy pocos. Y esos pocos siempre le causaban problemas. Los psíquicos solían ser un grupo muy cerrado y unido. Ofender a uno podía acarrear graves consecuencias. Pero el hombre frente a ella había llegado al corazón de su base. No podía dejarlo ir. «Lisandro», dijo Caín con voz áspera y apagada. Al oír su nombre, Lysandre no mostró sorpresa. Si el intruso había llegado tan lejos, era natural que supiera a quién buscar. «He venido a proponer una alianza», continuó Caín después de una breve pausa. Al oír eso, Lysandre mostró un destello de sorpresa, pero su expresión rápidamente se endureció nuevamente. «¿Así es como propones una alianza? No parece la mejor estrategia». No tuve elección. Para sentarme a hablar, primero hay que demostrar lo que vales. De lo contrario, probablemente ni siquiera me habrías conocido, respondió Caín con una leve sonrisa. Sin cierta fuerza, no habría sido tan fácil enfrentarse a Lysandre directamente. Después de todo, Lance lo había buscado durante mucho tiempo sin éxito. Claro, eso también se debía a que Lance estaba buscando en el lugar equivocado. Los laboratorios Lysandre en Ciudad Luminaria. No sabía que Lysandre ya había trasladado su base a las profundidades de las montañas. La explicación de Caín hizo que Lysandro se detuviera a pensar. «Si ese es el caso, déjame ver si realmente tienes el nivel requerido para negociar conmigo», respondió Lysandre irritado y sin decir otra palabra, sacó una Pokéball de su cinturón y la arrojó. Rugido. Una llamarada de fuego estalló junto con el rugido de un león. Al disiparse las llamas, se hizo visible la silueta de un Pokémon.
Un piro rugido. A juzgar por la apariencia, era claramente un hombre. Pokémon. Piroar, azul oscuro. Género. Masculino. Nivel 64. Tipo. Fuego más normal. Habilidad. Rivalidad. Objeto retenido. Ninguno. Movimientos de nuevo. Bostezo, arrebato, giro fuego, ataque benéfico. Movimientos básicos. Hiperrayo, placaje, mirada lasciva, ascua, agitación, cabezazo, rugido noble, derribo, colmillo de fuego, esfuerzo, voz resonante, lanzallamas, crujido, incinerar, sobrecalentar. Movimientos aprendidos. Ola de calor, voz hiperactiva, cola de hierro, ronquido. Movimientos TM. Protección, doble equipo, explosión de fuego, carga de llamas, venganza, giga impacto, carga salvaje, sustituto. Cain escaneó los datos del Piroar usando su sistema integrado. La calidad del color azul oscuro realmente lo sorprendió un poco. No porque fuera demasiado alto, sino porque esperaba más. Siendo alguien con un potencial comparable al de Diantha, la futura campeona de Kalos, Lysandre debería haber tenido Pokémon más fuertes. Por otro lado, probablemente este no era su Pokémon más fuerte. Además, el equipo Flare aún no se había movilizado por completo. Era probable que Lysandre no hubiera dedicado todos sus recursos al entrenamiento. Un Piroar de nivel 64, en el nivel élite intermedio, no estaba mal. Después de todo, Team Flare todavía estaba en sus primeras etapas, en transición desde un laboratorio a una organización completa. Piroar, lanzallamas. Ordenó Lysandre sin dudarlo, lanzando el primer ataque tan pronto como apareció el Pokémon. Al ver su movimiento, los miembros del equipo Flare cercano se dispersaron rápidamente. Gengar. Bola sombra, ordenó Caín con calma. ¿Qué? Gengar rió mientras dos esferas oscuras se formaban en sus manos y se disparaban directamente hacia las llamas. ¡Ojo! ¡Ojo! Dos explosiones sacudieron el interior de la base. Todo lo que estaba cerca fue barrido por el impacto. Los miembros del equipo Flare apenas podían mantenerse en pie. Lysandre se mantuvo firme, observando a Caín, quien permaneció quieto e impasible. Tras ese único intercambio, Lysandre no lanzó ningún otro ataque. Se dio cuenta de que el Gengar de Caín era un Pokémon de nivel élite. Y el Mismagius a su lado, que ni siquiera se inmutó ante el choque, probablemente también estaba a ese nivel. ¿Ahora, podemos hablar de la alianza? Preguntó Caín. Lysandre entrecerró los ojos. Su mente daba vueltas. Si quería lograr su gran objetivo, no le vendría mal un poco de ayuda extra. Finalmente, dijo. Admito que tienes la fuerza para negociar conmigo. Pero entraste en mi base secreta. ¿No deberías darme una explicación? Al oír esto, Caín supo que la mitad de su objetivo ya se había cumplido. Pero, todavía no fue suficiente. ¿Explicación? No maté a ninguno de los tuyos. Esa es mi explicación, respondió sin retractarse. Fin del capítulo. La expresión de Lysandre se congeló por un momento. En realidad, al decir eso, ya aceptaba tácitamente la propuesta. Lo que realmente quería era que Caín le diera una excusa, una forma digna de salvar las apariencias, sobre todo considerando que estaban rodeados de sus subordinados. Si permitiera que Caín ocultara todo el incidente bajo la alfombra delante de tantos testigos, su autoridad quedaría gravemente socavada. Sin embargo, Caín sonrió levemente y dijo: muy bien, aquí tienes $1.000.000 de $. Eso debería ser suficiente para compensar tus pérdidas. Mientras hablaba, utilizó su poder psíquico para enviarle una tarjeta bancaria a Lysandre. Con eso, la expresión de Lysandre finalmente se suavizó un poco. Pero incluso ese gesto, la forma en que Caín exhibió abiertamente su poder psíquico, dejó claro que aún guardaba ases bajo la manga. Fue una advertencia indirecta. ¿Ahora puedes decirme qué tipo de cooperación propones?, preguntó Lysandre. Caín permaneció de pie sin responder de inmediato. Lysandre, por su parte, esperaba en silencio. Su rostro no mostraba impaciencia, demostrando una considerable serenidad. Asintiendo levemente, Caín dijo: primero, seamos claros. Esta cooperación no será liderada por usted ni por su organización. Ante esas palabras, Lysandre frunció el ceño y preguntó: ¿no lo lideraremos nosotros? ¿Y entonces quién? Tú. Aunque tu fuerza es decente, eso es todo. Decente. Mientras hablaba, sacó otra Pokéball. Se sentía como si lo estuvieran tomando por tonto. El Piroar de antes ya era más fuerte que el Gengar de Caín. Además, aún conservaba su as bajo la manga. Y aún así, este tipo seguía intentando imponer sus condiciones. Así es.
Yo lideraré esta cooperación. Caín alzó la voz, con un dejo de locura e imprudencia. Esa declaración encendió la furia de Lisandre, quien lanzó su segunda Pokéball, invocando a su as. Un Gyarados. Rugido. Un Gyarados brillante. Sus escamas rojas brillaban intensamente bajo las luces, deslumbrantes. Pero Caín lo ignoró por completo. Mirando fijamente a Lisandro, continuó. Un mundo en colapso, una humanidad corrupta, Pokémon enloquecidos y gente ignorante, este mundo ya está contaminado. No es algo que se pueda arreglar con simples rellenas. Es como un cuerpo con cáncer terminal. La metástasis ya se ha extendido por todo el sistema, y extirpar el tumor no servirá de nada. Una enfermedad grave, requiere medidas drásticas. Sus palabras lo hicieron parecer un fanático dispuesto a destruir el mundo. Sin embargo, mientras hablaba, la expresión furiosa de Lisandre comenzó a suavizarse. Su mano, lista para activar su equipo de combate, bajó lentamente. Lisandre, así no salvarás el mundo, no es suficiente. No es suficiente. Lo que estás haciendo no basta, insistió Caín, con una actuación fervorosa. Como estafador profesional, Caín sintió que su actuación hasta el momento había sido más que convincente. A mitad de su discurso, Caín sacó una Pokéball y la arrojó hacia adelante. Un destello rojo reveló la forma de un Pokémon parecido a una alga. Dragalge. Este Dragalge, que una vez superó el nivel élite, ya había llegado a un acuerdo con Caín. Así que, al parecer, no se contuvo y desató toda su presión sin restricciones. Los miembros del equipo Flare que estaban alrededor estaban atónitos. El Pokémon que estaba a su lado se desplomó al suelo instantáneamente. La diferencia de nivel era simplemente abrumadora. Y al ser de tipo dragón, la presencia de Dragalge era aún más intimidante. Lo más importante es que, después de años de encarcelamiento en el pilar del dragón de la prisión, Dragalge había perdido gran parte de su energía de tipo veneno, pero conservaba intacta su energía de dragón. Al verlo, Lisandre quedó visiblemente conmocionado. Su Piroar y Gyarados instintivamente retrocedieron a su lado, mostrando los dientes pero sin atreverse a atacar. Especialmente el Piroar, que parecía un niño asustado ante una figura paterna, hirviendo de rabia contenida pero sin atreverse a actuar. Un Pokémon más allá del nivel élite. Murmuró Lisandre. ¿Quién carajo eres tú? Preguntó alzando la voz. Caín no respondió. Él simplemente dijo. No te resistas. Quiero mostrarte algo. Luego asintió hacia su Mismagius. Mi Istil de Mismagius, que estaba listo, susurró suavemente. Sus ojos brillaron con un brillo rojo y una leve energía envolvió a Caín y a Lisandre. Lisandre no se resistió. Caín ya le había advertido. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró a sí mismo y a Caín flotando en el aire, sobre una ciudad en ruinas. ¿Es esto, un sueño? Preguntó Lisandre. Caín no respondió. Pero sí, era un mundo de ensueño. Con la ayuda de Mismagius, Caín había creado esta ilusión y ahora se la mostraba a Lisandre. Esto era exactamente lo que Caín le había pedido a Mismagius que hiciera. Y eso era lo que mejor hacía. Misdreavus y Mismagius son expertos en crear sueños. Atraer a alguien a una ilusión es una de sus habilidades básicas. Si te encuentras con uno en la naturaleza, ten cuidado con todo lo que veas. Podrías quedar atrapado en su juego mental. Ahora, siguiendo las instrucciones de Caín, Mismagius no necesitaba tejer un mundo entero. Caín ya lo había estructurado todo. Su trabajo era simplemente hacerlo sentir real. Este mundo era un sueño, sí, pero uno extremadamente vívido. Quiero que veas el mundo, dijo Caín en voz baja. En el sueño, como su creador, Caín podía hacer lo que quisiera. Aunque era un mundo frágil. Si Lisandre se resistía, podría romperlo fácilmente. Por eso Caín le había pedido que no se opusiera. La escena bajo ellos fluía rápidamente. Lisandre, de pie en el aire, no pudo evitar mirar hacia abajo. Aunque el movimiento era rápido, reconoció que lo que veía era el mundo Pokémon, más específicamente, la región de Kalos. La Torre de la Maestría, la Torre del Prisma, el Palacio del Perfume, todos esos edificios familiares pasaron rápidamente bajo ellos, todos en ruinas. Apenas reconocibles. Toda la región de Kalos, y quizás todo el mundo Pokémon, estaba en ruinas. Restos de edificios estaban esparcidos por todas partes. Y lo peor de todo, montones de cadáveres. Humanos y Pokémon por igual. Apilados, dispersos, indistinguibles. Un panorama de horror abrumador. Lisandre sintió una opresión en el pecho.
Aunque sabía que era un sueño, no pudo evitar sentirse profundamente perturbado. Estamos aquí, dijo Caín. El movimiento se detuvo. Ahora estaban sobre una aldea remota. Eso es, Lisandre vio el edificio en el centro de la ciudad, y sus pupilas se contrajeron. El origen de la ruina del mundo, declaró Caín. Luego los dos descendieron lentamente. En cuanto sus pies tocaron el suelo, la presión se alivió. Lisandre no pudo evitar caminar hacia el centro de la aldea. Caín, de pie detrás de él, dejó escapar una leve sonrisa. Él mordió el anzuelo. Fin del capítulo. Lisandre miró el pueblo en ruinas. Caminó hacia el centro, parándose frente a la estructura que se levantaba en medio del lugar, y permaneció en silencio durante un largo rato. Este es el origen de tu búsqueda. Lo que anhelabas descubrir. Esa, la llamada arma definitiva de la historia, dijo Caín con calma. El arma definitiva. Repitió Lisandre con voz algo distante. La columna de piedra, similar a un obelisco en el centro de la aldea, era la misma arma que, hace 3000 años, creó el legendario rey de Kalos. Su propósito original no era la guerra, sino revivir a su más fiel compañero. Un Flabebe. Y sí, el Flabebe volvió a la vida. Pero el corazón del rey se corrompió. Culpó a todo el mundo Pokémon por la muerte de su compañero. Convirtió el artefacto en un arma de destrucción masiva y desató el caos que casi aniquiló el mundo entero. Solo la partida de Flabebe lo hizo recobrar la cordura. Ese hombre era el legendario rey de Kalos. Az. Pero el mundo onírico que Caín le mostró a Lisandre no era una reconstrucción del pasado. Era un reflejo del presente. Un futuro posible construido a partir del conocimiento actual del mundo Pokémon, utilizando todos los mapas y regiones registrados en el sistema. Para Caín, que había vivido 3 vidas y había experimentado los horrores de la guerra de primera mano, simular un mundo postapocalíptico no fue ningún desafío. Este es el resultado de dejar que el mundo se purificara. Al final, ni los culpables ni los inocentes sobrevivieron, dijo Caín, ahora de pie junto a Lisandre. Entonces, ¿qué hacemos? Lisandre aún estaba conmocionado por lo que había visto. Caín estaba a punto de responder, cuando un rugido desgarrador resonó en el cielo. Apareció un Pokémon con forma de dragón, con 6 alas flotantes en forma de cintas espectrales, cuerpo grisáceo y puntas rojizas. Atravesó el cielo, dejando tras de sí un corte que revelaba un mundo aún más devastado al otro lado. Un mundo, destruido. Esa figura no era otra que Giratina en su forma de origen, el dragón del mundo distorsión. Lisandre lo reconoció inmediatamente y comprendió lo que significaba su aparición. Su mundo ya había sido absorbido por el reino de Giratina, reducido a solo otra zona dentro de su imperio de ruinas. Este nivel de destrucción no lo causan unos pocos. Son las masas gente que ha perdido sus valores las que empujan al mundo al abismo. Ya sea el arma definitiva o un Pokémon legendario, todos son herramientas en manos de quienes no merecen empuñarlas. Después del paso de Giratina, aparecieron grietas en el suelo. De ellos brotaron raíces gruesas y retorcidas de un rojo oscuro. Como las venas de un mundo moribundo, envolvieron las pocas estructuras restantes, envolviendo árboles que comenzaron a marchitarse al instante. GRRRHHH. Un rugido profundo y metálico resonó desde la distancia. Surgió un Pokémon colosal. Su cuerpo se asemejaba al de una serpiente, con ojos rojos compuestos de hexágonos y un adorno negro en forma de volante alrededor del cuello, similar al de un dinosaurio con volantes. De su cola se extendían 5 apéndices como tentáculos mecánicos. Un monstruo mitad orgánico, mitad mecánico. Zygarde. Gritó Lisandre, sorprendido. Caín pareció ligeramente sorprendido, no por el Pokémon, sino por el hecho de que Lisandre lo reconoció. Así es. El guardián de Kalos, el Pokémon que habita en cada rincón de la región. Según la leyenda, Zygarde aparece cuando el ecosistema se ve gravemente amenazado, usando su poder para restablecer el equilibrio. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no queda nada por restaurar? Zygarde rugió de nuevo, transformándose inmediatamente en su forma completa, la que se decía que podía suprimir tanto a Xerneas como a Yveltal. Pero algo andaba mal. Zygarde parecía perturbado. Y desde el cielo detrás de él, una figura voló más cerca, con forma de una I gigante. Yveltal. Desde su pecho, donde brillaba el símbolo de su forma, lanzó un rayo oscuro. Todo lo que tocaba se convertía en piedra. Abajo, inmóvil, yacía una figura parecida a un ciervo sagrado. Xerneas, el Pokémon que representa la vida misma, había caído. El dios de la vida, estaba muerto. Los Pokémon legendarios se desataron.
El mundo se derrumbaba. En ese sueño, el mundo Pokémon era una sinfonía de ruinas y desesperación. Lisandre, incapaz de moverse, miró a Zygarde y Yveltal con ojos hundidos, ojos que reflejaban un horror absoluto. Porque se sentía demasiado real. Incluso Lisandre, con todo su conocimiento, solo había oído hablar de Zygarde, Xerneas e Yveltal. Nunca los había visto. Y no fueron los únicos, ojo. 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 El suelo tembló una vez más. Una colina se alzó de la tierra, convirtiéndose en una montaña y luego en un volcán activo. La lava brotó y de ella emergió una enorme figura envuelta en llamas. Groudon primigenio. Su rugido sacudió el aire, mientras la lava arrasaba el mundo, destruyendo todo a su paso. Y en el horizonte, cabalgando sobre las olas de una gigantesca marea, otra bestia se elevaba. Kyogre primigenio. Los legendarios aparecieron uno tras otro, como si estuvieran tocando la última marcha fúnebre del mundo. O quizás, estaban arrastrando al mundo hacia su perdición. Yveltal, Groudon, Kyogre, Giratina, aparecerán todos. Lisandre cayó de rodillas, murmurando los nombres de los Pokémon legendarios con la voz entrecortada. No había manera de negarlo. El sueño que Caín había creado era demasiado realista. Nadie en el mundo Pokémon podría crear semejante ilusión, no sin haber visto a todos estos Pokémon legendarios con sus propios ojos. Pero Caín era diferente. Aunque no los hubiera conocido en esta vida, los conocía a todos. Este sueño era un mundo gobernado por dioses furiosos. Un apocalipsis. El crepúsculo final del mundo Pokémon. Fin del capítulo. Caín permaneció de pie, alto y firme. Esta escena era algo que había imaginado durante mucho tiempo. Últimamente, cada vez que cerraba los ojos, había trabajado en perfeccionar este mundo virtual. Su objetivo era minimizar cualquier defecto. Y por lo que podía ver ahora, el resultado era bastante satisfactorio. ¿Quién eres realmente? Tras un largo silencio, era la tercera vez que Lisandre hacía la pregunta. Pero el tono con que lo preguntó ya no era el mismo. La primera vez, estaba llena de dudas. La segunda vez, fue un reproche. Y ahora, el tercero, era la voz de alguien que había perdido toda la confianza y el orgullo que alguna vez tuvo. Cain había llegado a este punto porque conocía bien a Lisandro. Sabía exactamente cómo atacar su punto débil. No solo por la investigación de Lance ni por las descripciones de Dianta y Malva, incluso el propio Sycamore había aportado detalles clave. Toda esa información, junto con lo que Cain ya sabía, le permitió construir este mundo onírico. Yo soy quien te ayudará a cumplir tu ideal, dijo Caín con calma. ¿Cumplir mi ideal? Repitió Lisandre en voz baja, mirando a su alrededor. Vio el entorno desmoronándose, al Pokémon legendario desatado. El mundo entero derrumbándose ante él. Mira a estos Pokémon y recuerda lo que has visto. Aunque este sea un mundo de ensueño, ¿quién crees que podría crear algo tan real? ¿Quién podría imaginar tantos Pokémon legendarios, y que cada uno se sintiera y se viera tan auténtico? ¿Alguna vez has visto a uno de ellos en la vida real, con tu nivel actual? Las preguntas de Caín dejaron a Lisandro sin palabras. Era cierto. ¿Quién podría imaginar todo eso? Incluso con Zygarde, a quien mejor conocía, solo conocía su forma inicial. No tenía ni idea de que pudiera transformarse. Quería encontrar defectos en las afirmaciones de Caín, pero no encontró ninguno. Entonces, ¿qué puedes ayudarme a conseguir? ¿Y qué puedo ofrecerte a cambio? Lisandre fue directo al grano. En esencia, quería saber qué quería Caín de él y qué podía ofrecerle. Si lo que Caín ofrecía era realmente lo que necesitaba, Lisandre no tenía ningún problema en reconocerlo. Caín sonrió. No te apresures. Observa bien este mundo, lo he visto incontables veces. Pero la primera vez siempre deja la impresión más fuerte. Lisandre no respondió. Empezó a caminar por el mundo en ruinas. Los Pokémon legendarios que encontró en el camino ni siquiera parecieron notarlos. Y sus ataques no le afectaron en absoluto. Pero cuanto más caminaba, más convencido estaba de las palabras de Caín. Este mundo era demasiado real. Nadie podría crear un sueño tan detallado sin haberlo vivido. Incluso algunos paisajes, aunque destruidos, me resultaban vagamente familiares. Amaba la región de Kalos. La conocía bien. Y entre las ruinas, a veces reconocía lugares que había visto con sus propios ojos. Ahora, todos quedaron reducidos a escombros. Y eso le dolió profundamente. Cuanto más caminaba, más aceptaba la visión de Caín. Llevaba mucho tiempo decepcionado del mundo y de la gente.
Y la frase de Caín, un mundo en colapso, una humanidad en decadencia, lo había conmovido profundamente. Nunca tuvo un objetivo claro. Incluso al crear su organización clandestina, no sabía realmente qué buscaba. Quería cambiar el mundo, pero no tenía idea de por dónde empezar. Ahora, poco a poco, había encontrado una dirección. Y lo más importante, había aparecido alguien capaz de guiarlo por ese camino. Recordaba con claridad el Dragalge de Caín. Frente a ese Pokémon, sabía que no tenía ninguna posibilidad. Alguien con ese tipo de poder, ¿qué podrían querer de él? Después de mucho pensarlo, Lisandro llegó a una conclusión. Nada. Entonces, ¿por qué mostrarle todo esto? ¿Por qué guiarlo? La respuesta fue clara. El mundo del que provenían estaba incurablemente enfermo. Y la única opción que les quedaba era usar métodos drásticos. Si funcionaba, genial. Si no, el mundo ya estaba en ruinas. No había nada que perder. Es mejor intentarlo, por imposible que parezca, que esperar a morir. Lisandre se detuvo. Se giró hacia Caín, que seguía detrás de él. ¿Cómo debería llamarte? Preguntó, con un tono que ahora tenía un dejo de respeto, incluso un poco de admiración. Realmente no fue fácil, pensó Caín, dejando escapar un pequeño suspiro. El mundo onírico creado por Miss Magius no era solo un sueño. Tenía propiedades hipnóticas. Podría sembrar una semilla en el corazón de Lisandre. Pero para que esa semilla creciera, tuvo que aceptarla por voluntad propia. De lo contrario, el efecto sería nulo, o incluso contraproducente. Todo este escenario había sido planeado meticulosamente por Caín. Desde que vio a Dragalge, poco a poco comenzó a desarrollar este plan. Y al final, el resultado fue mejor de lo esperado. Quizás porque el corazón de Lisandro ya estaba exhausto. Y la propuesta de Caín encajaba a la perfección con lo más profundo de su ideología. La razón por la que no abandonaron inmediatamente el sueño, fue para permitir que la semilla echara raíces completamente. Ahora, todo el trabajo preliminar ya estaba hecho. Solo faltaba esperar que la semilla creciera, y diera fruto. Plantea una semilla, y crecerá lentamente. Llámame, maestro Caelus, dijo Caín, avanzando. Esta vez, él era quien guiaba el camino. Caelus, maestro. ¿Un guía? Repitió Lisandre en voz baja, como si de repente comprendiera. El que guía a los caídos, sí. Eso tenía sentido. En realidad, a Caín simplemente le pareció bien. No tenía un significado más profundo. Pero Lisandro lo entendió a su manera. Y al final lo aceptó sin dudarlo. ¿Y ahora, Caelus? ¿A dónde me llevarás? Preguntó Lisandre con voz tranquila. Para ver esto, respondió Caín. Y en un abrir y cerrar de ojos, ambos regresaron al centro del pueblo que habían visto antes. El arma definitiva, esa enorme aguja con forma de obelisco en el centro de la ciudad, ahora estaba completamente cargada. ¡Ojo! Con un rugido ensordecedor, una llama brillante brotó de la punta del obelisco. Parte del territorio de Kalos quedó completamente arrasado. Solo quedaron intactos algunos elementos al azar. ¿Una llama brillante? Murmuró Lisandre, mirando el obelisco con asombro. Caín sonrió y agitó la mano. Y el mundo de los sueños desapareció por completo. Ambos regresaron al escondite subterráneo donde todo había comenzado. Fin del capítulo. Caín y Lisandro permanecieron dentro del mundo de los sueños durante mucho tiempo. Pero para los que estaban fuera, solo habían pasado unos segundos. Aún así, el aura que emanaba de Lisandre había cambiado por completo. Ya no era agresivo ni mostraba ninguna hostilidad hacia Caín. Los dos Pokémon junto a Lisandre lo miraron confundidos, sin saber cómo reaccionar. Por otro lado, el Dragalge de Caín seguía emanando una presión aterradora. Claramente, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Caelus, ¿qué te parece si entramos a hablar? Lisandre sonrió cortésmente. Caín asintió en silencio. Devolvió a Dragalge a su Pokéball. Había mantenido su presencia amenazante demasiado tiempo, y no quería arriesgarse a levantar sospechas. Tilde. Miss Magius giró a su alrededor, como pidiendo elogios. Caín se lo concedió mediante conexión telepática, felicitándola con entusiasmo. Incluso le dio unos dulces como recompensa, que ella aceptó con gusto. Bajo la guía de Lisandre, Caín, Gengar y Miss Magius entraron al núcleo de la base. La habitación más secreta del laboratorio subterráneo. Caelus, ¿qué debo hacer para lograr nuestro objetivo? ¿Y qué puedo aportar a tu causa? Preguntó Lisandre con entusiasmo. Caín no pudo evitar pensar que había llegado en el momento justo. Lisandro se encontraba en una encrucijada crucial en su vida.
De lo contrario, habría sido mucho más difícil influir en él. Él fingió reflexionar por un momento. Lisandro no lo interrumpió. Encuentra el arma definitiva. Controla a Zygarde. Purifica el mundo, dijo su voz ronca desde debajo de la capa oscura. ¿El arma definitiva? Zygarde. Repitió Lisandre pensativo. El arma definitiva nos dará el poder de purificar el mundo. Zygarde será la fuerza que sustentará nuestra identidad como purificadores, explicó Caín. En realidad, estos dos objetivos ya eran los objetivos originales del equipo Flare. Caín simplemente había acelerado el proceso. Incluso sin su intervención, Lisandre habría perseguido estos mismos fines. Aunque por ahora ni siquiera había un nombre formal para la organización. En el mejor de los casos, se le conocía como el grupo clandestino de Lisandre Labs. Lisandre asintió lentamente, mostrando su pleno acuerdo con los objetivos de Caín. En el mundo de los sueños, había presenciado el poder de Zygarde, especialmente en su forma completa. Su fuerza superaba con creces la de Xerneas e Yveltal. Pero por ahora no tenemos pistas ni sobre el arma definitiva ni sobre Zygarde, dijo Lisandre. Caín asintió. Es cierto. Pero no hay prisa. Aún no ha llegado el momento. Lo primero que deben hacer es darle un nombre a su organización y difundir nuestra ideología. Es fundamental que se alineen con nosotros. Tienes razón. Pero, Kaelus, sin ti no habría tenido esta revelación. Decir que es mi organización me hace sentir un poco. Caín hizo un gesto de desdén. Es su organización. Yo solo guío el camino. No intervendré demasiado en la gestión ni en el desarrollo. A eso le llamo cooperación. Con esas palabras, la última chispa de duda en el corazón de Lisandre se extinguió. Entonces, por favor, elija un nombre para nuestro grupo. Los dos se sentaron. Caín dio un sorbo al vaso que estaba sobre la mesa antes de hablar. La llama abrasadora que vimos en el mundo de los sueños fue el ataque del arma definitiva. ¿Qué opinas del equipo Flare? Equipo Flare. Equipo Flare. Equipo Flare. Repitió Lisandre con los ojos brillantes de emoción. Así se llama. La llama que ilumina el mundo es el fuego de la purificación. Y nosotros, el equipo Flare, somos la primera chispa que enciende ese fuego. Caín, sin embargo, se quedó en silencio por un momento. Entonces, ¿fui yo quien nombró al equipo Flare? Se rió para sus adentros. Simplemente había aprovechado una oportunidad, una grieta en algo que ya era inevitable. Incluso sin su intervención, Lisandre habría encontrado a Zygarde, descubierto la historia de hace 3000 años y conocido al rey Inmortalaz. El equipo Flare iba a nacer de todas llenas. Excelente. Nuestra organización se llamará Equipo Flare. Yo seré el líder, y tú, Kaelus, serás el subjefe del equipo Flare y nuestro líder espiritual. Tu estatus estará por encima de todos los ejecutivos, declaró Lisandre, golpeando la mesa para sellar su decisión. Caín no rechazó el cargo de subjefe. Al fin y al cabo, ya se había negado a participar directamente en la gestión. Ser subjefe nominal no suponía ningún problema. Además, Lisandro seguramente le consultaría sobre muchos asuntos en el futuro. No podía olvidarlo. En el mundo de los sueños, Caín había plantado una semilla en el corazón de Lisandre, que ahora estaba empezando a brotar. La defensa del sistema informático de esta base es demasiado débil. Te ayudaré a reforzarla. Luego, te dejaré información sobre el arma definitiva y Zygarde. El resto depende de ti, dijo Caín, poniéndose de pie. Aún no era lo suficientemente fuerte. Pero cuando lo fuera, volvería a ser subjefe, de verdad. Y este es un comunicador exclusivo. Solo sirve para contactarme. Si alguna vez necesitas algo, puedes usar este dispositivo, añadió, dejando un comunicador especialmente preparado sobre la mesa. Este dispositivo tenía un chip que impedía rastrear la ubicación de Caín mediante señales. Pero, al mismo tiempo, incluía un localizador diseñado por su sistema personal. Mientras Lisandre lo llevara consigo, Caín siempre sabría dónde estaba. Perfecto. Le ordenaré a alguien que te acompañe a nuestra sala de control central de computadoras, dijo Lisandre. En ese momento, un subordinado entró en la habitación, hizo una reverencia a Lisandre y luego también respetuosamente a Caín. Muy pronto, el equipo Flare se formaría oficialmente. Y Caín, como su subjefe, tendría un estatus muy alto. Lisandre sin duda lo presentaría con el respeto que merecía. Bajo la guía del subordinado, Caín llegó a la sala de computadoras central de la base, que también se convertiría en el núcleo tecnológico de la futura sede del equipo Flare. Mientras tanto, Lisandre permaneció sentado, sumido en sus pensamientos.
Caín asintió con satisfacción. Todo se había vuelto mucho más sencillo. Despidiendo a todos los demás en la sala, se sentó frente a la consola principal, colocó sus manos sobre el teclado y dio una orden con una leve sonrisa. Sistema, inicia el hackeo. Instala, el subsistema. Fin del capítulo. Timbre. Sistema desbloqueado. Iniciada la instalación del subsistema. Exactamente. Cain estaba instalando el subsistema de su sistema en el servidor central del incipiente equipo Flare. De esta manera, todo lo que sucediera dentro del equipo estaría bajo su supervisión. Y, a decir verdad, algo así sería casi imposible en circunstancias normales, pero el equipo Flare acababa de nacer. En su estado actual, incluso organizaciones como el equipo Magma o el equipo Aqua eran más fuertes que ellos, sin mencionar al equipo Rocket. Quizás el único grupo al que superaron fue la mafia clandestina de Ciudad Mauville. Cain ahora tenía acceso total a la base de datos del equipo. También adquirió algunos datos de investigación, como los diseños de trajes de combate personalizados, codiciados incluso por el equipo Rocket. Entre todo esto se encontraban avances tecnológicos de Lysandre Labs en Ciudad Luminaria. Ese material era uno de sus objetivos pero lo que más le interesaba eran los registros de las Megastones recopilados hasta el momento. Desafortunadamente, los resultados fueron decepcionantes. Timbre. Subsistema instalado exitosamente. Este subsistema no era como el que Cain había implementado en Porygon 2. Comparado con este, instalarlo directamente en un sistema informático era mucho más sencillo. Aún así, seguía siendo indetectable para la tecnología actual. Cain tenía plena confianza en las capacidades de su sistema. Además, con la presencia de este subsistema, la seguridad del equipo Flare aumentaría significativamente. En cierto modo, ya había cumplido su promesa a Lysandre, el líder. Al salir de la sala principal de computadoras, Cain vio al personal técnico que antes trabajaba dentro esperando afuera. Además, habían llegado nuevas figuras. Cuando lo vieron salir, corrieron hacia él y le hicieron una reverencia respetuosa. Maestro Kaelus, el señor Lysandre ya le está esperando, le informaron cortésmente. Cain asintió en silencio. Sin duda, era hora de una reunión. Y una vez que terminara, podría irse. Como era de esperar, lo llevaron a una de las salas de reuniones de la base secreta. Dentro, ya había varias personas reunidas. Una enorme mesa de conferencias dominaba el centro de la sala, y casi todos los asientos estaban ocupados, salvo unos pocos. También había sillas alineadas en las paredes, todas llenas de asistentes sentados. Eran personas sin rango suficiente para sentarse a la mesa, pero con derecho a asistir a la reunión. La mayoría de ellos eran miembros originales de Lysandre Labs. No solo formadores, sino también científicos y expertos académicos. Cuando Cain, envuelto en su característica capa negra, entró, todos se pusieron de pie inmediatamente, incluido el propio Lysandro. Kaelus, como te demoraste un poco más en la sala de ordenadores, decidí comenzar la reunión. La mayoría de los oficiales ya han sido convocados, dijo Lysandre con una sonrisa. Cain miró a los asistentes. Estaban Aliana, Brioni, Celosia, Mable y Xerosic, los 5 ejecutivos del equipo Flare. Los únicos asientos vacíos eran los suyos, como sublíder, y presumiblemente los de Malva. Un día se convertiría en uno de los 4 miembros de la élite de Kalos, y también en el infiltrado de más alto nivel del equipo Flare dentro de la liga. En este punto, Lysandre ya había comenzado a moverse contra la liga Pokémon. Sin sus conflictos internos, realmente podría haber rivalizado con Giovanni, el líder del equipo Rocket. Aliana frunció el ceño levemente al ver al Gengar acompañando a Cain. Le resultaba vagamente familiar, pero no lograba identificarlo. La última vez que lo vio, Gengar solo era de nivel casi élite. Ahora era élite total. Y como los Gengar son difíciles de distinguir a simple vista, supuso que era solo su imaginación. Además, Lysandre había descrito a Cain como una figura extremadamente misteriosa, lo que solo reforzó esa percepción. Cain, sin perder la compostura, simplemente dijo: no te preocupes. Solo estoy aquí para escuchar. Se sentó junto a Lysandre, a su izquierda. Esta posición reflejaba su nuevo estatus como sublíder del equipo Flare. Sonriendo, Lysandre alzó la voz. Ya se han tratado todos los asuntos importantes. Pero ahora que Kaelus está aquí, presentémoslo oficialmente. Declaro la fundación del equipo Flare. Y, al mismo tiempo, anuncio que Kaelus se une como sublíder del equipo. Su estatus está por encima de cualquier ejecutivo. Bienvenido, maestro Cuello. Es un honor tenerte con nosotros.
Exclamación de cierre. Los aplausos resonaron. Aunque muchos se sorprendieron por esta nueva figura en la jerarquía, después de escuchar las palabras de Lisandre y presenciar el poder de Kaelus, no hubo oposición. Además, era el guía de Lisandro. Cain habló con voz tranquila. He dejado algunos archivos en el sistema. Puedes revisarlos cuando quieras. Si necesitas un punto de partida, quizás deberías investigar la historia de tus antepasados. Dicho esto, se levantó, se dio la vuelta con un elegante movimiento de su capa y se fue sin decir otra palabra. Lisandre no lo detuvo. Pero sus palabras lo dejaron pensativo. Mis antepasados. La partida de Caín no inquietó a los demás. De hecho, muchos comandantes suspiraron aliviados. Para ser honesto, con su capa negra, su rostro ensombrecido, su aura dramática y el poder que había demostrado con Dragalge, era intimidante. Había sido una actuación impecable. En su mano, Caín sostenía la insignia de sublíder del equipo Flare. Como su rostro estaba oculto, Lisandre había encargado una insignia personalizada para que todos supieran quién era. Aunque su último comentario sobre los antepasados de Lisandro merecía atención. Resulta que el antepasado de Lisandre, hace unos 3000 años, era el hermano del legendario rey Inmortalaz. Una vez que descubrió esa conexión, Lisandre confiaría aún más en las palabras de Kaelus. Con todo esto, Cain había encajado perfectamente en el papel de un misterioso vidente divino. Después de abandonar la base secreta, desapareció rápidamente entre las sombras. Llegó a la orilla de un lago solitario. Allí, se quitó la capa oscura, disipó la ilusión psíquica que ocultaba su rostro, y reveló su verdadera apariencia una vez más. Recogió agua del lago para lavarse y aclarar su mente. A mitad de camino se quedó mirando su reflejo, pensativo. Esta vez, el juego con el Team Flare había sido a gran escala. Pero después de todo, fue una inversión sin ningún coste real. Y si tuviera éxito, el beneficio sería incalculable. Por fin, había dado un paso realmente ambicioso. No había sido en vano regresar a este mundo una vez más, de hecho, el equipo Flare era el único con suficiente espacio para ser manipulado. Los demás, Magma, Aqua, Galactic e incluso Plasma, ya tenían líderes completamente formados. Solo Lisandre aún albergaba algo de compasión en su corazón. Y Caín, se había aprovechado precisamente de eso. Fin del capítulo. Poniéndose nuevamente su traje de la liga, invocó a Slowking para usar el movimiento teletransporte inmediatamente, desapareciendo de la escena. Apareció en un bosque desconocido. Luego, invocó a Fligón y voló en dirección a Ciudad Luminaria. Había pasado un día entero en la base del equipo Flare, principalmente porque había pasado mucho tiempo en la sala de computadoras. Después de todo, el sistema había copiado todos sus datos y, al mismo tiempo, había instalado un subsistema. Estos datos serían suficientes para que el sistema los procesara durante bastante tiempo. Al llegar al centro Pokémon en Ciudad Luminaria, Cain encontró a Lance esperándolo allí. ¿No dijiste que tardarías 2 días? ¡Qué rápido!, dijo Lance sorprendido al ver a Caín. No quería hacerte esperar, respondió Caín, sonriendo mientras le daba una palmadita en el hombro a Lance. Ambos entregaron los informes de las misiones que habían aceptado previamente en el centro Pokémon. Lance incluso solicitó que se aumentara el nivel de dificultad de la misión de protección del Palacio del Perfume. Aunque ambos eran investigadores de nivel avanzado, el oponente al que se enfrentaban era un entrenador de nivel élite, algo que normalmente solo se esperaba que los investigadores de nivel jefe manejaran. Por lo tanto, se debería ajustar la dificultad y, con ello, los puntos de recompensa almacenados también aumentarían. Cain aceptó con mucho gusto. Había visto algunos artículos en la lista de intercambio de la liga que le resultaron muy útiles. Materiales relacionados con la energía del aura para reparar el huevo de Riolu, y también varios movimientos raros como danza de espadas e hiperrayo. Estas cosas eran difíciles de encontrar en el mercado abierto, pero el almacenamiento interno de la liga tenía un buen suministro. Sin embargo, esos artículos solo podían intercambiarse con ciertos niveles de autoridad. Bueno, eso es todo. Una vez que terminemos esta última misión, es hora de regresar, dijo Lance, cerrando su portátil con un largo suspiro y reclinándose en su silla. Cain hizo lo mismo, reclinándose también. La verdad es que no hemos tenido ni un momento de descanso. En ese caso, mejor nos vamos esta noche. Será más fácil al amparo de la oscuridad. Su misión final fue investigar los laboratorios Lisandre.
Esta vez no necesitaban realizar una investigación en profundidad, pero al menos tenían que proporcionar una evaluación del nivel de amenaza para la Liga. La Liga tenía un conocimiento casi completo de las organizaciones clandestinas de cada región, y a cada una de ellas se le asignaba un nivel de peligrosidad. Los que obtuvieron una calificación alta fueron monitoreados primero. Los que obtuvieron calificaciones bajas podrían dejarse para después. Ya lo he investigado casi todo. Solo me falta un pequeño detalle. No pude entrar antes por algunos obstáculos, pero con tu ayuda esta vez, no debería ser un problema, dijo Lance, poniéndose de pie. Y añadió. En general, los laboratorios no parecen estar realizando investigaciones fuera de los parámetros aceptables, aunque existe cierta conexión con el equipo Rocket. Eso definitivamente debe tomarse en serio. Todo lo demás depende de lo que descubramos esta noche. Cain negó con la cabeza con resignación. Muy bien, vámonos. Según la información que Cain había obtenido de las computadoras del equipo Flare, efectivamente tenían algunas megapiedras que estaban usando para investigación, pero no estaban almacenadas en ningún lugar físicamente. Estaban bajo la custodia directa de Lisandre. Esto se debió a que Lisandre había descubierto que las piedras contenían un tipo de energía aún desconocida. Y si esa energía pudiera aprovecharse, tendría un potencial enorme. Se había convertido en el núcleo de su investigación. Entonces, incluso si investigaban los laboratorios Lisandre, Cain sabía que no encontraría las megapiedras que estaba buscando. De hecho, las 2 megapiedras que había obtenido en la Torre de la Maestría aún no habían sido identificadas. Aún no sabía a qué Pokémon pertenecían. Prefirió guardar ese misterio para cuando regresara a Oen y realizara las pruebas allí. Aunque su Pokémon ya podía mega evolucionar, por ahora no podía revelar esa carta. Debería usarse solo como carta de triunfo. Ambos se pusieron equipo de infiltración nocturna y se infiltraron en los laboratorios Lisandre en secreto. Había que decirlo. Lance era bastante hábil en la infiltración, lo que demostraba que no era la primera vez que hacía algo así. Gracias a las habilidades de ambos, pronto llegaron a las zonas clave. A partir de ese momento, el sigilo por sí solo no sería suficiente. Necesitarían usar métodos más directos. Lance invocó a su Charizard, mientras Cain liberó a Drapion. Ninguno de los dos podía usar su Pokémon principal, ya que serían identificados demasiado fácilmente. Independientemente de las opiniones internas de la Liga sobre laboratorios Lisandre, todavía parecían ser un laboratorio civil reconocido bajo la aprobación de la Liga. Si se supiera que miembros de la Liga habían entrado ilegalmente, dañaría su reputación. Y la Liga de Kalos aún no se había consolidado plenamente en la región. Tan pronto como liberaron a sus Pokémon, las alarmas sonaron en todo el laboratorio. A través del sistema, Cain detectó la ubicación de los comunicadores y confirmó que Lisandre no estaba presente. En ese momento, Lisandre estaba en la base secreta del equipo Flare, junto con varios ejecutivos y oficiales, viendo la transmisión en vivo de la incursión de Lance y Cain en el laboratorio. Pero mientras ellos veían el acontecimiento en vivo, Cain también los estaba observando. Fue como verse a uno mismo en la pantalla mientras se pretendía no saber nada. Una experiencia bastante extraña. A través del sistema, Cain había accedido silenciosamente a las cámaras de vigilancia de la sala de reuniones y también estaba grabando el audio de la computadora que estaban usando. Era una escena sacada de una película de espías. Contrainteligencia, para ser precisos. Señor Lisandre, ¿de verdad está bien dejar que invadan los laboratorios de esta manera? Preguntó Sherosik con su voz típicamente afeminada. Si no dejamos que descubran algo, la Liga nunca dejará de vigilarnos. Mostrarles lo que quieren ver ahora podría ahorrarnos muchos problemas más adelante, respondió Lisandre con calma. Ya veo, respondió Sherosik. Al escuchar este intercambio, Cain se dio cuenta de que él y Lance no enfrentarían ninguna resistencia seria esa noche. Como mucho, un obstáculo simbólico o dos. Completar la misión y presentar un informe sería suficiente. Y, de hecho, durante la investigación posterior, no encontraron problemas importantes. Solo algunos miembros del personal intentaron bloquearles el paso, pero Lance y Cain se encargaron rápidamente de ellos. Llegaron sin problemas a la sala central de ordenadores. ¿Por qué fue tan fácil hoy? Lance frunció el ceño mientras revisaba la computadora. Le pareció extraño. La última vez, había sido repelido con dureza, incluso enfrentándose a 2 entrenadores de élite y numerosos subordinados, lo que lo obligó a retirarse. Hoy todo estaba anormalmente tranquilo.
Lance, como investigador de nivel avanzado, había completado docenas de misiones. Tenía un instinto instintivo para estas cosas. Mientras tanto, en la sala de reuniones del Team Flare, no dejes que sospechen nada, Mable. Te toca actuar, dijo Lisandre, hablando por el micrófono. Fin del capítulo. Entendido. La voz de Mable llegó a través del auricular de Lisandre. Al escuchar las palabras de Lisandro, Caín se preparó. Para evitar levantar sospechas en la liga, Lisandre había pensado las cosas con gran detalle. Weavile, o un Dom. Salid. Dijo de repente una voz femenina tras la puerta. La expresión de Lance cambió. Muchas de sus dudas se disiparon. Le dijo a Caín. Caín, tú encárgate de la descarga de datos. Yo los detendré. Caín asintió y sacó el dispositivo de descarga de datos exclusivo del investigador de la liga. Lo conectó directamente a la computadora y comenzó la operación. Mientras tanto, la batalla ya había comenzado afuera. Ojo. 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 Los sonidos de la pelea resonaron desde afuera. Estaban dando un espectáculo bastante convincente. Lance, tengo los datos. Preparémonos para la retirada, dijo Caín por el auricular. Entiendo. Dicho esto, Lance ordenó a Charizard y a Aerodactyl que repelieran al enemigo. Luego, se dirigió a la habitación donde Caín aseguraba el dispositivo de descarga. En brazos de Caín había un Ralts. Vamos. Dijo Lance, mientras recordaba a Charizard y a Aerodactyl y los guardaba en sus Pokéballs. Los dos desaparecieron usando el teletransporte de Ralts. Al verlos desaparecer, Mable no dijo mucho más. Se ajustó las gafas e informó. Señor Lisandre, han recuperado los datos y se han retirado. Perfecto. Lisandre continuó. Limpien el laboratorio y mañana daremos una conferencia de prensa. Hagan público lo que pasó hoy, pero no digan que fue la liga. Digan que fue un caso de espionaje corporativo. Al mismo tiempo, soliciten protección a la liga. De esa manera, por un tiempo, la liga se abstendría de actuar contra los laboratorios Lisandre. Una vez que la liga analizara los datos, estaría aún menos inclinada a actuar contra él. Entre los datos que Caín descargó hoy, algunos estudios se encontraban sin duda en una zona gris. Pero ¿cuántas organizaciones del mundo Pokémon evitan realmente la investigación gris? Una vez que la liga viera los resultados, se sentiría tranquila, por un tiempo. Ese momento sería la mejor oportunidad para que el Team Flare creciera. Gracias al teletransporte de Ralts, Caín y Lance aparecieron en el centro Pokémon. Tengo que decir que el teletransporte es muy útil. Parece que necesito encontrar la oportunidad de atrapar un Pokémon que pueda usarlo, suspiró Lance. El movimiento teletransporte realmente hizo que las misiones de investigación de la liga fueran más fáciles. Pero no todos pueden ganarse la confianza de un Pokémon de tipo psíquico. Especialmente aquellos que podían usar teletransportación, eran aún más selectivos con sus entrenadores. Sin embargo, con las habilidades de Lance, atrapar un Pokémon de tipo psíquico capaz de usar teletransporte no debería ser difícil. No necesitaba ser un Pokémon de batalla, bastaba con poder usar teletransporte. Aún así, cabe mencionar que los Pokémon psíquicos tenían distintos talentos en la percepción espacial. Por lo tanto, la distancia de teletransporte dependía de sus habilidades. Seguro que tu familia tiene uno. Pídelo prestado por ahora y estarás bien, bromeó Caín con una sonrisa. Pero Lance no respondió. Se quedó en silencio. ¿Qué ocurre? Si pudiera elegir, honestamente no querría depender de mi familia, dijo Lance, sentado en una silla cercana. Caín apretó los labios en silencio. Esa es la clásica actitud del niño rico, ¿no? Realmente no quiero depender de mi familia. Realmente no quiero tanto dinero, 1.000 millones es suficiente. Realmente no quiero tanto poder, solo el suficiente para sentirme seguro, digamos, 80 o 100 guardaespaldas. Estas personas nunca han experimentado las penurias de las clases bajas. Por eso creen que no es para tanto, sin darse cuenta de que para otros es el sueño de su vida. Sabes que viví en Ciudad Verde, ¿verdad? Pero la familia Draco no está allí. Están en Ciudad Blackthorn, en Johto. Lance continuó. La verdad es que no tengo muchos lazos con mi familia. Fue mi tío quien me encontró y me trajo de vuelta con la familia Draco. Me ofrecieron ayuda, y desde entonces, todo se ha complicado. Cuanta más ayuda aceptas de tu familia, más tienes que devolverles. Caín no dijo nada. Solo le dio a Lance otra palmadita en el hombro. Conocía un poco la historia de Lance. Pero ya era un hecho consumado. Ya nada podía cambiar.
Si una familia estuviera dispuesta a darme ese tipo de apoyo, recursos ilimitados, incluso un Pokémon pseudo legendario, yo también lo tomaría. Dame 100 familias como esa. Pero eso es algo reservado para unos pocos afortunados. El resto solo puede soñar. Acepta toda la ayuda que puedas conseguir, ya estás demasiado involucrado como para devolverla, dijo Caín antes de darse la vuelta y regresar a su habitación. Lance lo miró con un poco de sorpresa. No entendió muy bien lo que Caín quería decir. En realidad, aunque Lance había crecido en Ciudad Verde, seguía siendo parte de la familia Draco. Su nivel de vida siempre había sido muy superior al de una familia promedio, y mucho menos al de las familias verdaderamente pobres. Siempre pensó que su infancia fue solo una vida promedio. Sin saber que una vida normal era mucho más difícil de lo que imaginaba. Tan solo salir del fango del fondo de la sociedad requería el esfuerzo de toda una vida, y, aún así, podía no ser suficiente. Lance entendía muy poco sobre las sombras que rodeaban a las clases bajas. Pasó media hora pensando en silencio, sin llegar a ninguna conclusión, y finalmente regresó a su habitación. La misión estaba completa. Con el dispositivo de descarga anterior, los datos ya se transmitían a la liga. Una vez que Lance completara su informe de evaluación, todo estaría listo. Lo que vino después quedó en manos de los altos mandos de la liga. Al día siguiente. En el campo de batalla detrás del centro Pokémon, dos Pokémon estaban enfrascados en un feroz combate. Pero no había nadie observando. Alguien con alta autoridad había reservado toda la zona. Slowking, usa psíquico una última vez. Todo o nada. Dragonite, acábalo con cola de dragón. Un Dragonite descendió del cielo. El otro Pokémon, un Slowking rosa, aunque aparentemente lento, tenía una excelente velocidad de ejecución de movimientos. Ojo. Ambos ataques dieron resultado. Rugido. Dragonite salió volando hacia atrás, derrapando por el suelo antes de detenerse. Rugió, y se podían ver restos de escarcha en su abdomen. Cuando el humo se disipó, en el centro del campo de batalla, Slowking estaba arrodillado sobre una rodilla, respirando con dificultad y empapado en sudor. Estaba claramente al límite de sus fuerzas. Terminamos aquí. Caín, tu Slowking me sorprendió mucho, y también tus habilidades de mando. Si no fuera por la considerable ventaja de poder de Dragonite, tus tácticas casi me derrotan, dijo Lance, sonriendo mientras se acercaba con su Dragonite. Así es, los que habían estado luchando eran Caín y Lance. Fin del capítulo. Todavía estoy lejos de eso. Tu Dragonite está en otro nivel. Solo confío en un poco de astucia. Caín negó suavemente con la cabeza mientras se acercaba a su Slowking para atender algunas heridas. Ambos habían cumplido sus misiones. Lance estaba a punto de irse, pero antes, propuso un combate cuerpo a cuerpo con Caín. Su Pokémon característico. Dragonite contra Slowking. El ganador final fue Dragonite, aunque no sin recibir algunos golpes. Y Slowking estuvo a punto de perder la capacidad de seguir luchando. El resultado fue claro. No sorprendió a ninguno de los dos, pero Lance llegó a valorar a Caín aún más. Con ese tipo de fuerza, ni siquiera él había sido tan fuerte a la edad de Caín. Después de todo, Lance era 3 años mayor, y esa brecha de 3 años no era fácil de cerrar. Sin embargo, era justo decir que Caín, siguiendo los pasos de Lance y Steven, ya casi los había alcanzado. Aunque todavía estuviera un poco rezagado, no andaban muy lejos. Con un poco más de tiempo, superarlos no sería imposible. A través de esta batalla con Lance, Caín también llegó a comprender cuál era su lugar entre la generación más joven de la liga. Eso no es solo astucia. Es estrategia, y eso también es una especie de fuerza. Enviaré esta batalla a la Liga de Oen. No pueden permitirse desperdiciar un talento como el tuyo. Lance sonrió mientras sacaba una cámara y se la mostraba a Caín. Había comenzado a grabar, con permiso, al comienzo de la batalla, inicialmente solo como recuerdo. Pero ahora, claramente sirvió para un propósito mayor. Caín sonrió con cierta resignación y no dijo nada más. Era justo lo que esperaba. No había necesidad de fingir humildad. Le ayudaría en su carrera dentro de la liga. Demostrar su talento le aportaría más recursos. Después de atender brevemente a Slowking, lo dejó al cuidado de la enfermera Joy, junto con el Dragonite de Lance. Tengo que volver pronto. ¿Y tú? Preguntó Lance desde la sala de espera. Yo también me iré pronto. Solo me queda un último asunto por resolver. En cuanto lo arregle, regresaré, respondió Caín. Lance asintió.
No sé cuándo nos volveremos a ver, pero Owen no está lejos de Kanto. Ven a visitarnos cuando quieras. Lance regresaba a Kanto para entregar el informe final de esta larga misión, mientras que Cain regresaría a Owen. Había un destello de algo desconocido en la mirada abatida de Cain. No creo que tarde mucho. Probablemente me vaya a Kanto pronto. En cuanto al motivo, Cain no lo dijo y Lance no preguntó. En poco tiempo, ambos Pokémon se recuperaron por completo. Me voy, dijo Lance con naturalidad, dándole a Cain una palmadita en el hombro. Con un movimiento de su capa, salió del centro Pokémon. Llamó a Dragonite y voló directamente al aeropuerto. Volando sobre Ciudad Luminaria, muy propio de su estilo. Cain no dijo nada mientras lo veía irse. Una vez de regreso, Lance probablemente asumiría el rol de investigador jefe de la Liga de Kanto, ascendiendo aún más en su jerarquía. Me pregunto cuándo se dividirá Kanto, reflexionó Cain en silencio mientras él también salía del centro Pokémon. La división de Kanto representaría una gran oportunidad. Habría muchas posibilidades de acción. Después de dejar Ciudad Luminaria, Cain no se detuvo y se dirigió directamente al norte. Una vez fuera de la ciudad, evitó cualquier batalla salvaje. Montó en Flygon y voló hacia la ciudad más septentrional de Kalos. Ciudad Laverre. La ciudad de Laverre tenía cierto nivel de fama en la región de Kalos. Como todos saben, a los habitantes de Kalos les encanta el café. Cada ciudad tiene numerosas cafeterías. Pero en realidad, el café es solo un producto secundario. Lo verdaderamente central en la vida calosiana es el incienso. El uso del incienso está tan profundamente integrado en la vida cotidiana de los calosianos que a menudo pasa desapercibido. Sin embargo, la cantidad de incienso que se consume anualmente es tan alta que incluso los calosianos se sorprenderían al saberlo. El propósito de Cain en Ciudad Laverre era simple: obtener recetas de incienso y métodos de producción. Lo que es familiar en Kalos podría ser una novedad llamativa en otras regiones. Cain pensó que si abría una tienda de incienso en Leafy Town, probablemente haría una fortuna. Después de todo, podía cultivar todos los ingredientes necesarios en su isla privada, prácticamente sin coste alguno. Y los productos de incienso son caros, pero muy populares, especialmente entre los ricos. Lo que realmente le da valor al incienso es la fórmula y el proceso de producción, algo así como los pokébloques. Los distintos tipos de incienso tienen distintos efectos. Algunos incluso pueden beneficiar a los Pokémon. Pero fuera de Kalos, pocas personas conocen estos procesos. Cain tenía la capacidad de monopolizar la producción de incienso en Oren. Mientras mantuviera en secreto las fórmulas clave, podría establecer una cadena de tiendas en toda la región. Eso aceleraría enormemente su flujo de ingresos. Obtener estas recetas de incienso era el objetivo final de Cain en Kalos. Había intervenido en la formación del equipo Flare, influido en el crecimiento de Lysandre y cumplido sus objetivos a fondo. Actualmente, la Laverre City aún no cuenta con un gimnasio oficial. Pero según su desarrollo futuro, se convertiría en el sitio del primer gimnasio de tipo Hada en el mundo Pokémon. Se construiría con el apoyo de la Liga Kalos. 3 días después, en el aeropuerto de Owen. Cain salió de la terminal. Solo le había llevado un día obtener las recetas de incienso que quería en Ciudad Laverre. Debido a lo desarrollada que estaba la industria en Kalos, esas fórmulas no se consideraban especialmente valiosas, por lo que Cain las adquirió sin muchos problemas. Incluso compró un gran suministro para realizar pruebas. Con esta visita a Kalos, cumplió todos sus objetivos. Sus Pokémon se habían vuelto mucho más fuertes, y Cain había superado el umbral de la élite, convirtiéndose oficialmente en un destacado entrenador élite. Ese logro por sí solo era motivo de orgullo. Además, había conseguido 3 megapiedras y 20 piedras clave. Incluso había logrado engañar a Lysandre. Aunque no estaba del todo engañado, Cain ahora tenía control total sobre todas las operaciones del equipo Flare. Desde objetivos estratégicos hasta misiones menores, Cain lo sabía todo. Justo cuando salía del aeropuerto, su comunicador vibró. «Juan. ¿El presidente?» La expresión de Cain se tornó seria al ver el nombre en la pantalla. No esperaba que Juan se pusiera en contacto con él justo después de bajar del avión. Sin dudarlo, respondió al llamado. «Señor presidente, ¿me necesita?» «Jajaja, Cain. ¿Tienes un momento?» «Ven a la sede de la liga», dijo Juan con una sonrisa. Punto. Debería haber comprado un billete directo a Ciudad Mauville desde el principio, pensó Cain con resignación. Fin del capítulo. Cain apenas logró abordar el último vuelo del día desde Mauville City rumbo a la sede de la liga.
Había pasado exactamente un día desde que recibió la llamada de Juan hasta que finalmente llegó. Sin ningún problema entró a la oficina de Juan. En ese momento, su mentor, Matsuda Takashi, ya llevaba bastante tiempo esperando allí con Juan. Habían esperado verlo el día anterior, pero no habían previsto que Caín tardaría un día entero en llegar. Maestro. Presidente. Saludó Caín respetuosamente al entrar en la oficina. Además de ellos, también estaba presente Phoebe, quien le dirigió un pequeño saludo desde detrás de Juan. Había crecido un poco desde la última vez que la vio. Juan y el viejo Matsuda asintieron con satisfacción. Caín, ya sabemos todo sobre lo que hiciste en la región de Kalos. La Liga de Kalos incluso nos envió una carta de agradecimiento por tu contribución durante el incidente del Palacio del Perfume. Además, el heredero del palacio también te envió un regalo como muestra de agradecimiento. Phoebe te lo entregará en un momento, dijo Juan con una sonrisa. A su edad, lo que más deseaba Juan era ver crecer y prosperar a la nueva generación de la Liga Oen. La generación de Caín tenía un gran potencial, lo que dejó a Juan bastante satisfecho. Especialmente ahora que muchos de ellos estaban empezando a demostrarlo. Los principales. Caín, Steven, Wayace y Phoebe. Los cuatro tenían el potencial de alcanzar el nivel Elite Four, y Juan soñaba que todos pudieran alcanzar ese nivel, o incluso superarlo. Campeón. Actualmente, el título de campeón de Oen todavía lo ostenta Juan. Pero no podía negar que la edad estaba empezando a pasar factura y su energía ya no era la misma. Además, su fuerza también se desvanecía lentamente. Como mucho, podría mantener su nivel actual durante 3 o 5 años más. Después de eso, tal vez ni siquiera alcanzaría el alto mando. Después de todo, no todo el mundo podría ser como el profesor Oak, quien mantuvo su condición óptima durante tanto tiempo. A su edad, ni el entrenador ni el Pokémon pueden escapar de la espada del tiempo. Juan también había depositado sus esperanzas en Norman, el líder del gimnasio de Ciudad Petalburg. La fuerza de Norman era innegable, pero desafortunadamente, no tenía ningún interés en convertirse en miembro del Elite Four en campeón. Le dijo directamente a Juan. Aceptaría el puesto de alto mando, pero no quería demasiadas responsabilidades. Prefería tener tiempo para entrenar. Pero ya había varios miembros de la Elite 4 eludiendo tareas administrativas, y otro como Norman sería demasiado. Así que ese asunto quedó archivado. Todo es gracias a las enseñanzas del presidente y del maestro, dijo Caín con una sonrisa. Tú, has estado pasando demasiado tiempo con ese mocoso de Lance, y estás empezando a hablar como él, se rió Juan mientras lo regañaba cariñosamente. Jeje, tilde. Caín se rascó la cabeza, sonriendo. Por un momento, casi se olvidó del papel que estaba asumiendo. Bien, vayamos al grano. Esta vez te llamamos urgentemente para darte más responsabilidad. ¿Más responsabilidad? Juan continuó. Hace unos días, ese mocoso de Lance me envió un correo electrónico con el vídeo de su batalla contra ti. Fue un partido muy reñido, y perdiste por un pequeño margen. Ese chico incluso quería entrometerse en los asuntos de la Liga Oen, pero bueno, no importa. Aunque Juan se quejaba, en realidad no estaba enojado con Lance. Lo que Lance había hecho era exactamente lo que Juan esperaba ver. No podían permitir que un talento como Caín pasara desapercibido. Gracias a esa batalla y a tus acciones durante el incidente del Palacio del Perfume, hemos confirmado prácticamente que tu fuerza ya está en el nivel élite. Puede que no todos tus Pokémon lo estén aún, pero creemos que no estás lejos. Así que, tras hablar con tu amo, hemos decidido asignarte mayores responsabilidades. Esperamos que en el futuro puedas asumir una de las principales responsabilidades de la región de Oen, dijo Juan con seriedad. Al oír eso, Cain inmediatamente enderezó su postura. Incluso si no se dijeron directamente, las palabras de Juan esencialmente le reservaban un futuro lugar entre los 4 de élite de Oen. Siempre que Caín alcanzara el nivel apropiado, Juan lo empujaría a esa posición. Y cabe decir que en la Liga de Oen, la palabra de Juan era prácticamente ley. Como presidente y campeón de la Liga, ostentaba toda la autoridad política y bélica. Y después de tantos años en lo más alto, ¿quién en la Liga no lo apoyaría? Probablemente más de la mitad de los altos mandos de Oen lo apoyaban. Después de todo, cualquiera respetaría a alguien que hubiera dedicado su vida con tanto corazón a la región. Me pongo al servicio pleno de la Liga, afirmó Caín con firmeza. Juan asintió con satisfacción. Dado que ese es el caso, ahora lo nombramos investigador jefe de 4º nivel de la Liga Oen. Este puesto me reporta directamente, así que seré su superior inmediato.
El cuarto. Investigador jefe de Owen. El corazón de Caín tembló. Pensó que le darían un puesto inferior, pero Juan acababa de lanzarle una bomba. El departamento de investigación estaba bajo la supervisión directa del campeón de cada región. Y como Juan también era el campeón de Owen, estaba a cargo. Y el investigador jefe era el rango más alto en ese departamento. Cain había asumido que Lance, al regresar a la Liga de Canto, recibiría ese título, pero nunca imaginó que él mismo también lo recibiría al regresar a Owen. Convertirse en investigador de nivel jefe lo colocó entre los líderes superiores de la liga. Con tan solo 16 años, Cain se había convertido en la persona más joven en la historia del mundo Pokémon en recibir este título. Para asumir este rol, se requería una fuerza de élite. Pero no todos los entrenadores de élite podían alcanzarla. El poder y el estatus eran esenciales. En ese momento, en Owen, solo había otros 3 investigadores de nivel superior. Hoi Yui, de la familia Hoi, antigua superiora de Cain y portadora de un Articuno legendario. Una mujer de la familia Henry, nombre desconocido. Un miembro de la familia Stone, posiblemente tío o primo de Steven, aunque no está del todo claro. Lo que sí era cierto era que tenía una relación cercana con Steven. De hecho, Steven trabajó bajo esta última supervisión. Y ahora, Cain, recientemente ascendido al nivel élite, estaría al mismo nivel que estos 3 titanes. Esto demostró que en este rol, el origen familiar y la posición importaban incluso más que la fuerza. Por eso Steven no pudo ocupar el puesto. No fue por falta de poder o prestigio, sino porque la familia Stone ya tenía un representante y había que mantener un equilibrio. Lo que significaba que, de ahora en adelante, Cain podría incluso ser considerado superior de Steven. Quizás no con mando directo, pero superior al fin y al cabo. Fin del capítulo. Ya actualicé tu información de identidad antes de que llegaras, dijo Juan con seriedad, entregándole una placa a Cain. Esta es tu credencial actual. Recuerda, ahora representas a la liga hasta cierto punto. Debes ser cauteloso con tus palabras y acciones. Esa insignia era el símbolo del rango más alto entre los investigadores de la liga. El emblema de un investigador de nivel jefe. En cuanto a tener tu propia unidad, por ahora no se te asignará una. Esperaremos hasta que te familiarices completamente con tu nuevo rol y comprendas la responsabilidad que conlleva. Solo entonces tendrás subordinados bajo tu mando. En este sentido, el supuesto título de investigador jefe era, en gran medida, meramente honorario. Sin autoridad real, era básicamente una fachada. Pero aún así, todavía me sentía bien al estar dorado. Dicho esto, añadió Juan, si necesitas llevar a cabo una misión, puedes solicitar ayuda a los subordinados de los otros 3 jefes. Dudo que te rechacen. Después de todo, no solo habían añadido a otro investigador avanzado, sino a un nuevo investigador de nivel jefe. Esa fue una diferencia significativa. Si Cain recibiera todos los recursos que un jefe suele tener, el coste para la liga sería muy alto. Era mejor esperar a que su fuerza aumentara aún más y entonces otorgarle los recursos necesarios. Incluso podría ascender de rango en el futuro. ¿Y entonces qué harían con la vacante que dejaría? Este fue el acuerdo al que llegaron Juan y el viejo Matsuda. Entendido, asintió Cain sin decir más. Tener el título de investigador jefe ya era más que suficiente. Después de todo, cuando era investigador avanzado, tampoco tenía subordinados. Simplemente iba donde lo necesitaban, y los recursos ya estaban ahí. Abuelo. Abuelo. De repente, una voz infantil irrumpió detrás de Juan. Era Phoebe. Yo también quiero ser investigadora. Dijo con ojos brillantes, mirando a Juan, que ya estaba sudando. Desde que descubrió que Cain y Steven eran investigadores, Phoebe también había querido convertirse en uno para poder ir en misiones con ellos, pero no había encontrado el momento adecuado para decirlo. Ahora parecía la oportunidad perfecta. Ser investigador me parecía divertidísimo. Phoebe, ser investigadora de la liga no es un juego. Es una profesión peligrosa que requiere enfrentarse a criminales, intentó disuadirla Juan. No tenía hijos propios, así que desde que supo que Phoebe era nieta de un viejo amigo, la había tratado como si fuera suya. No quería que se pusiera en peligro. Al oír esto, Phoebe hizo un puchero, visiblemente molesta. Miró a Caín, quien intentaba contener la risa, y rápidamente tomó la mano de Juan y la estrechó mientras gemía. Abuelo. Siempre dices que para crecer hay que afrontar peligros y dificultades. Y siempre pones a Caín y Steven como ejemplos. Pero ahora que quiero ser investigador, no me dejas. HMPH. Con eso, ella soltó su mano a la mitad.
Juan solo pudo forzar una risita y lanzar una mirada suplicante hacia el viejo Matsuda, quien estaba sentado tranquilamente en el sofá, leyendo el periódico como si nada estuviera pasando. Sin otra opción, buscó la ayuda de Cain. Cain no podía ignorarlo, no cuando su mentor era el viejo Matsuda. Así que, resignado, dijo: Señor presidente, ¿por qué no deja que Phoebe trabaje bajo mi mando por ahora? De todas formas, todavía no tengo subordinados. Puedo encargarme de ella. Juan parecía estar esperando esa respuesta exacta. Respondió rápidamente: Perfecto. Phoebe, empezarás como investigadora junior y reportarás directamente a Cain, nuestro nuevo investigador jefe. Y con esto, Juan regresó felizmente a su asiento, sonriendo como si acabara de librarse de una enorme carga. Interrogación de cierre. Cain se quedó congelado. ¿Acaba de caer en una trampa? ¿El gran tramposo simplemente fue engañado? Sentado en el sofá, el viejo Matsuda tomó un sorbo de té, saboreando el regusto amargo, y lentamente sacudió la cabeza. Demasiado ingenuo. Todavía demasiado verde. Una trampa tan obvia, y él cayó directamente en ella. Yay. La más feliz, por supuesto, era Phoebe. No le importaba si era junior, intermedia o avanzada. Solo quería salir y dejar de estar atrapada en la sede de la liga con un grupo de oficiales veteranos. Sentía que ella misma estaba envejeciendo. Además, su plan desde el principio era convertirse en subordinada de Cain. Ahora era libre. No creía que él fuera de los que la vigilaban tan de cerca. Phoebe tenía mucho potencial. Pero, ya fuera en MT. Pireo en la sede de la liga, su contacto con el mundo real había sido extremadamente limitado. Carecía de experiencia práctica. Aunque Juan había supervisado su educación, había algunas cosas que solo se podían aprender a través de la experiencia práctica. Siempre había querido encontrar a alguien que llevara a Phoebe al mundo, pero nunca encontró a la persona adecuada. Eran demasiado viejos, demasiado débiles, o Phoebe no los soportaba, ya estaba al borde del colapso. Pero ahora, esta era la oportunidad perfecta. ¿Investigador junior? Fácil. Él personalmente ajustaría su expediente para que no recibiera misiones peligrosas. Problema resuelto. Además, confiaba en que Cain la cuidaría bien. Después de todo, durante el torneo de Sinnoh, se habían llevado muy bien. Phoebe y Cain tenían la relación más cercana. Y así, Cain terminó aceptando una pequeña carga adicional. Aunque, siendo sinceros, no le importaba demasiado. Después de todo, Phoebe tenía potencial para llegar a la élite 4. Una verdadera estrella en ascenso. Phoebe salió corriendo, diciendo que iba a prepararse. Phoebe aún es muy inocente, dijo Juan con cierta preocupación. Cain, te pido que la cuides bien. Puedes contar conmigo, asintió Cain. Bien. Ahora que acabas de ascender a investigador jefe, los otros 3 te esperan en la sala de conferencias. Dijeron que quieren darte la bienvenida y celebrar una reunión. Ve allí. Y recuerda aprender todo lo que puedas de tus predecesores. Finalmente, Juan hizo un gesto con la mano para despedirlo. Antes de partir, Cain hizo una respetuosa reverencia al viejo Matsuda, indicando que se despedía. Una vez que Cain se fue, el viejo Matsuda, aún sentado en el sofá, finalmente habló. Los halcones jóvenes deben aprender a volar. ¿Vas a protegerla para siempre? Mírame, no interfiero en el desarrollo de Cain, y él ha crecido perfectamente. Tomó otro sorbo de té, exudando una sabiduría silenciosa. Juan le lanzó una mirada de fastidio. ¿Puedes dejar de ser tan dramático? Todos saben que el progreso de Cain tiene poco que ver contigo. Simplemente tuviste suerte y un buen discípulo cayó del cielo. El viejo Matsuda, despreocupado, respondió con una sonrisa tranquila. ¿Suerte? Entonces, ¿por qué no vas a buscarla tú mismo si crees que es tan fácil? Fin del capítulo.